Hoy te voy a contar la historia del robot que podía morir. Es una historia que, bueno, que a mí me flipa. Nada, te la cuento en un momento. Primero, vamos al lío. Hace poco estuve en el Museo del Robot en Madrid y bueno, es un museo que en general está chulo para visitar, es curioso, si tienes niños, mola, yo qué sé, y si estás, si no te pilla muy lejos, yo me acercaría. Y bueno, lo que te quería contar hoy es sobre un robot que vimos y que nos enseñaron. Allí bueno, un chico te explicaba la historia de lo que ibas viendo y demás, pero me flipó una cosa. Te cuento, ¿vale? Entre todos los robots había uno que además era, de esto que lo ves, era súper entrañable. Era así como una especie de dinosaurio pequeño y le habían puesto, bueno, pues unos típicos ojos y demás que parecía que tenían como mucha expresividad. Y lo que me flipó es que los que nos contaba el chico que hace un poquito de guía en el museo era que el robot podía morir. Claro, cuando te dicen esto, dices, pues bueno, pues el robot puede morir, pues quiero decir, rollo Tamagotchi. No sé cómo de viejo serás, pero si eres más viejo como que como yo, te acordarás de lo que es un Tamagotchi. Eh, bueno, sin coña, creo que sigue habiendo Tamagotchi, te puedes pillar uno si quieres. El tema es que un Tamagotchi, si se te muere porque no le das de comer, porque lo puteas, yo qué sé. La verdad es que ya ni me acuerdo cómo funciona. Tú puedes resetearlo y empezar otra vez, ¿no? La gracia de este robot es que no. ¿Y en qué consistía? Lo que después lo estuve buscando y digo, esto me tengo que informar yo más, porque, porque joder, me parece súper, súper flipante. Que nos dijo este muchacho era que, bueno, que tenía inteligencia artificial y bla, bla. Te hablo de hace ya bastantes años, en el 2004, creo recordar, es decir, ya más tiempo, antes de que la inteligencia artificial existiera como los ChatGPT ahora y demás, cuando estaba bastante en pañales. Entonces, más allá sin entrar en forma técnica, la inteligencia artificial que tenía, lo que se supone que hacía el bicho este era que aprendía comportamientos en función de cómo lo tratabas. ¿Vale? Si lo tratabas bien, si lo tratabas mal, si lo asustabas, le dabas de comer, esas cosas. Te recuerdo que es un robot físico. Es decir, que andaba, que te podía mirar, que emitía ruidos. Si algo no le gustaba, parece que estaba asustado. La verdad es que tenía tiempo el robot, pero estaba bastante conseguido. El tema, que vuelvo, que me lío. La historia de esto es lo que te decía, el robot podía morir. Que podía morir si lo tratabas mal o si eras negligente, ¿vale? Y también, y también tenía una cosa que me hizo mucha gracia, que es que tenía diferentes etapas de la vida. ¿Qué significa eso? Tú cuando lo comprabas y lo encendías la primera vez, tenía la etapa del nacimiento, que es apenas caminaba, bueno, que estaba bastante desorientado el bicho, la infancia, que aprendía a caminar, explorar un poquito más y demás, la juventud, era que se volvió un poquito más curioso, o sea, un poquito más activo. A ver, es un robot y tampoco tiene la tecnología de los robots de ahora, es decir, no iba a aparecer un perro corriendo, pero sí que se le notaba. Y ya, bueno, pues la edad adulta, que ya tiene pues comportamientos como más estables, podríamos decirlo, y relaciones pues más sofisticadas, si quieres verlo de esa manera. En- en- Hasta aquí, ya solamente esto, la idea me moló mogollón, pero insisto, lo que me dejó muy loco es eso de que podía morir. Y ya al final te lo cuento, que esto de que podía morir. El tema es que si tú a este robot lo tratabas mal, o imagínate, le dejabas sin comer durante un mes o durante 2 meses, no sé exactamente el tiempo, el robot finalmente moría. Como si tuvieras un Tamagotchi y no lo cuidas, solo puteas, moría. Pero y aquí viene el punto, que es lo que me dejó flipando. Moría significa que moría para siempre, forever. Es decir, se apagaba y ya no se encendía. Y eso es lo que me dejó muy loco, que era un robot que te estaba programado para que una vez que muriera, en este caso si lo has tratado mal, si lo has matado de hambre, se apagaba y no se podía volver a encender y no se podía reiniciar, que es el punto y es lo que me dejó loquísimo. La empresa original que hizo esto se llamaba Hugo, el robot se llamaba Pleo y hubo varias versiones. La versión original, os digo, es la de Hugo B. No creo que lo estoy leyendo bien, pero claro, hicieron esto, se querían hacer un robot lo más real posible, que se comportara de la forma más real posible. Y bueno,
en mi opinión, se pasaron de frenada, porque si le regalas, imagínate a un niño un robot y le dices, no, no funciona, pues ¿por qué? Porque está muerto, y si está muerto, es que está muerto. Pues estuve documentándome, buscando por internet, y bueno, hubo gente que intentó resetar el firmware, bla, bla, pero era complicadísimo. Después, otra empresa, Indolabs, bueno, intentó resucitarlo con uno que es el que encontré si buscas en internet, se llama Pleo RD, que es como una reedición, y este ya no le pasaba lo mismo, el tema que se moría. Entonces, volviendo al original, el tema de que Pleo podía morir, y ya te digo, es una cosa que me dejó muy, muy loco. Me pareció una idea genial desde el punto de vista de tratar de ser lo más realista posible. Una cagada desde el punto de vista de empresa, en el sentido de que te compras un robot que además era caro y se muere, deja de funcionar, pues bueno, creo que la empresa no queda muy bien y de hecho quebró. Entonces, ¿qué quiero contarte aparte de esta historia? Ya os digo que me llamó mucho la atención y me encantó el hecho de que pudiera morir de verdad. Y después lo que estuve pensando es que en el fondo era un robot, ¿vale? Sí, tenía sus circuitos y se movía y demás, pero no dejaba de ser software. Quiero decir, sí, puede tener inteligencia artificial más o menos sofisticada en este. Bueno, no era tanto inteligencia sofisticada, sino una especie de árboles de decisión, bla, bla y tal. Pero bueno, en el fondo sigue siendo software, que para mí es el punto, sigue siendo software y se puede hacer algo tan espectacular y tan realista como esto, que algo muera. O sea, esa idea me pareció brutal y también me pareció muy bestia el que se nos olvida que prácticamente todo hoy en día es software. ¿A qué me refiero? Las redes, las redes antes eran conectar cables y cuatro protocolos por debajo y ya está. Sí. Es decir, entendedme, ¿vale? Hoy en día, por una red, la mayoría de software todo está conectado por SDNs, que es Software Defined Network. Todos los sistemas operativos, obviamente, es software. Los sistemas operativos corren por encima de sistemas operativos con virtualización es software. La telefonía es software. Vuestro móvil es software. La tele es software. La nevera ya es software también. Todo lo que se os pase por la cabeza a día de hoy ya es software. Y es una reflexión que creo que es interesante y que muchas veces se nos olvida, sobre todo la gente que, entre otras cosas, o bien desarrollamos software o bien intentamos que el desarrollo de software sea seguro, se nos olvida que todo es software. Y muchas veces no tenemos cuidado de eso, de que nuestro software impacta directamente en la vida real y puede llegar a impactar en la vida real, que sí puede ser un ejemplo súper chorra, como por ejemplo se te rompe la nevera por un fallo de software, bueno, te dirán que es el firmware está roto, haz lo que tú quieras, pero puede ocurrir y de hecho ocurre, se te rompe la nevera y algo que en principio son unos y ceros, una chorrada que tú estás escribiendo de código, te repercute en la vida real, que es que se te pone mala la comida. Bueno, se te rompe la tele, bueno, la tele deja de ser ocio, pero bueno, lo repercutes en la vida normal. Se jode el software durante la telefonía y te quedas incomunicado. Y así podíamos sumar y sigue, sumar y sigue, sumar y sigue. Entonces, hoy me gustaría recordar esto, la importancia de que se nos olvida que todo es software y que al igual que el resto de cosas que se protegen, hay que protegerlo. Y más ahora que estamos hablando de infraestructuras críticas, bla, 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 todo ese tipo de cosas, el software, obviamente se protege y está, y tiene un montón de controles, pero si hablamos desde el punto de vista del desarrollador, de desarrollo, incluso de las empresas, y les preguntas, muchas veces está en último lugar. Cuidémoslo, cuídalo, porque como se te rompa el software, te va a impactar, puede que a la vida real, puede que no, pero te aseguro que estás jodido. Entonces, ya está, hasta aquí el audio de hoy. Déjame una cosa antes de que te vayas. Te voy a recordar que todos los días mando, no sé si te ha gustado la historia de Pleo, a mí me parece brutal, pero historias muy parecidas, muy similares, que la verdad es que muy curiosas, te hacen pensar. Siempre pongo la nota para que le des una vuelta, para que, bueno, o lo hilo con ciberseguridad o con manipulación. ¿Y dónde hago todo esto? Bueno, pues tengo una newsletter, un email que mando todos los días. Si me quieres apuntar, es vamosalio.com y nada, pues recibirás historias que molan un montón. Que no, pues nada, aquí paz y después gloria, como suelo decir. Venga, un abrazo.